Estamos aquí en otro capítulo de la entrevista educativa, este espacio que hemos creado en Educar Chile para tener la posibilidad de conocer el pensamiento, las ideas, los resultados que se ha ido teniendo sobre la educación en el mundo y también en Chile. Y por eso cada vez que pasa una personalidad que ha aportado en educación, nosotros tratamos de traerla a este set a poder conversar sobre educación. Hoy día tenemos la ocasión de conversar justamente con Emiliana Vegas. Emiliana es una economista venezolana, doctora de educación de Harvard, que ha hecho múltiples investigaciones en educación y sobre todo en el tema de las políticas docentes, que actualmente ocupa un puesto muy importante, jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y vamos a tener la posibilidad de conversar con ella respecto a los múltiples elementos que contienen justamente la acción hacia el profesorado, un tema tan importante en nuestro país. ¿Cómo estás, Emiliana? Muy bien, gracias, José. Gracias por recibirme. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer tiene que ver con esta investigación grande que ustedes hicieron y de la cual vamos a seguir conversando y que ustedes llamaron Saber. Es una investigación que hicieron sobre distintos países del mundo en educación comparando a los profesores, ¿eso es? Sí, es una parte y tengo que aclarar que, aunque como me dijiste bien, estoy ahora en el Banco Interamericano de Desarrollo, esta es una investigación que empecé cuando estaba en un puesto anterior en el Banco Mundial y el proyecto es un proyecto que trata de construir información sobre las políticas educativas en distintas áreas muy importantes, como una de ellas siendo la de docentes, pero también en otras áreas como financiamiento educativo, educación en la primera infancia, educación para el trabajo. O sea, hay distintos como proyectos dentro del gran proyecto que es Saber y la idea es construir una base de información y análisis para poder informar a los que toman decisiones de política educativa en los distintos países del mundo. Y yo trabajando en América Latina lo he aprovechado bastante en nuestro continente. Exacto. Muy interesante porque en el fondo no se puede avanzar mucho en educación si no se tiene esa mirada comparativa que permite saber, por ejemplo, cómo estamos en Chile respecto a otros países y así por delante. Pero vamos al tema que nos inquieta, que es el tema del profesorado. Dentro de esta investigación grande que tú hiciste, hay distintos aspectos que lleva la investigación que ustedes miraron con una lupa y que vieron qué es lo que ocurría con ella. Quizás sería una buena cosa que lo fuéramos recorriendo. El primero de ellos entiendo que es el tema de las expectativas. Y lo que ustedes dicen, si entiendo bien, es que es muy importante que exista claridad respecto a lo que se le pide a los profesorados, qué es lo que tiene que hacer un profesor. ¿Eso es así? Sí, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es, antes de comenzar con la recolección de información, es decir, bueno, ¿cuáles son las áreas de este campo de política que realmente influencian en los resultados? Entonces, una de las primeras áreas que determinamos que son como una meta de política educativa en el área docente es tener altas expectativas para todos los docentes y que esas guíen el resto del sistema. Es decir, si no está claro qué es lo que quieres lograr en cuanto a aprendizaje de alumno, también vas a tener claro qué es lo que quieres que un docente sepa en términos de conocimiento y haga cuando esté en la clase. Entonces, los países que tienen muy buenos resultados en términos de aprendizaje estudiantil han logrado hacer muy explícito qué es lo que esperan de sus docentes y eso también guía, por supuesto, los sistemas de formación docente, los sistemas de evaluación docente y todo lo que sigue, pues. Esos son los estándares, podríamos llamar que son algunos estándares, y en esa dimensión aparentemente Chile es un país que ha hecho bien sus tareas. Nosotros dentro de las cosas que sí hemos hecho bien respecto a docentes es el tema efectivamente de haber definido bien lo que serían esos estándares docentes. Sí, si no me equivoco, ustedes los llaman los mapas de progreso. Nosotros lo llamamos el marco de la buena enseñanza. Exactamente, entonces es eso, es un esfuerzo que, si entiendo bien cómo se llevó a cabo en Chile, involucró a distintos actores, incluyendo a docentes, y que hubo un consenso por expertos y por docentes de qué era lo que se esperaba de un docente excelente, de un docente efectivo y que eso guíe el resto del sistema, ¿no? Entonces, no todos los países de la región desafortunadamente han hecho eso. Sin embargo, sí está claro qué esperan de los alumnos. Entonces, los países generalmente tienen alguna prueba, aunque sea de egreso de la secundaria o de ingreso para universidad, como la de acá, y está muy claro, bueno, qué es lo que un alumno debe saber hacer, pero no tenemos tan claro en algunos países todavía qué es lo que el docente que va a enseñar a ese alumno debe saber hacer. Y en lo que debe hacer un docente, ¿cómo se combina el aspecto más de contenido, de saber disciplinario, con el aspecto de saber pedagógico, con lo que tiene que saber de pedagogía? ¿Cuál es ese balance? ¿Ese balance cambia en la enseñanza básica, en la enseñanza media?
Una de las cosas que descubrimos, porque uno de los aspectos interesantes de este proyecto fue tratar de decir, bueno, la evidencia dice esto es importante, y luego tratar de ver cómo los países que tienen buenos resultados, cómo ellos ejemplifican esa evidencia en cómo están definiendo sus políticas. Y una de las cosas que vimos es que nosotros veníamos, vamos a decir, con la hipótesis de que el contenido sustantivo de lo que el docente debe saber iba a prevalecer y que lo pedagógico iba a ser un porcentaje, vamos a decir, menor de los currículum de formación docente, de las expectativas. En realidad fuimos descubriendo que está bastante balanceado, que ambas cosas tienen casi igual peso en la determinación de un docente efectivo, o por lo menos en lo que uno cree debería ser un docente efectivo, que un docente que conoce muy bien su materia pero no sabe enseñarla no puede ser efectivo, al igual que un docente que no sabe no sabe la materia, pero es un excelente pedagogo, no va a poder impartir una buena clase en una materia determinada. Y una vez que se tienen los estándares, se tiene claro qué es lo que tiene que ser un buen docente, la segunda pregunta es cómo se logra atraer a buenas personas para que sean buenos docentes. Ese aspecto ustedes también lo estudiaron. Sí. ¿Qué es lo que encontraron en esa dimensión? Nosotros allí lo que encontramos es que son, si no me equivoco, 4 cosas bien importantes. La primera es que la remuneración en sí, para entrar, sea atractiva y sea competitiva con respecto a otras profesiones, porque la verdad es que todos vivimos en un mercado y si los ingenieros, los abogados tienden a ser profesiones mucho mejor remuneradas que la docencia, los mejores alumnos van a preferir esas profesiones, como es natural, van a querer proveer mejor a sus familias. La segunda... Se puede pedir además que eternamente los profesores sean mártires o personas que solo por su vocación estén jugándose en la sala de clase. Exacto. La segunda es que las condiciones laborales en el lugar de trabajo sean atractivas. ¿Qué nos referimos? En muchos países de la región, y creo que Chile nos excepta en algunas zonas, las escuelas no tienen todavía la infraestructura, la facilidad de agua, de condiciones laborales, de niños que vienen bien alimentados, o sea, de una condición, de un ambiente escolar que propicia que uno vaya al trabajo con gusto todos los días. Y eso en la mayoría de los países en América Latina, yo creo que Chile ha hecho mucho progreso comparado con otros, pero todavía hay rezagos en ese ambiente. Entonces esa es otra que no solo el salario es atractivo, sino que lo que uno enfrenta día a día sea un ambiente atractivo. El tercero es que el salario, que hayan oportunidades de crecimiento profesional. No me refiero a ello en términos de pago, de remuneración, sino en términos de que yo pueda ir aprendiendo a lo largo de mi trayectoria profesional y desempeñando funciones distintas que sean interesantes y que me brinden oportunidades de crecimiento. Una carrera y que no necesariamente me saque del aula, porque si yo soy buena dando clases y me gusta dar clases, a lo mejor llega un momento en que puedo dar clases a otros docentes y eso sea parte de mi carrera, o puedo ser líder de un área temática si soy la mejor maestra de matemática en la escuela o en un núcleo de escuela, y que todo esto tenga un reconocimiento en el sistema y una forma de atribuirle más responsabilidad, más autonomía, más autoridad y más, vamos a decir, prestigio, porque todos en el fondo cuando somos profesionales tenemos esa ambición de ir progresando, que te dé una sensación de que hay oportunidades de progresar, no que el docente es el docente siempre igual dando la misma materia por 30, 40 años, ¿no? Y la última parte es algo que la evidencia sugiere, aunque la moda exacta de cómo hacerlo no está totalmente consistente, pero es que a los mejores docentes se les reconozca de alguna forma, y que a los peores docentes de alguna forma que no es lo mismo hacerlo bien, que no es lo mismo hacerlo bien, que haya una diferenciación por el desempeño, porque eso atrae a una persona de entrada diferente a una persona que a lo mejor es aversa al riesgo y dice, no sé si voy a ser buena en esto, entonces me conviene entrar a una carrera donde no hay tanta remuneración o diferenciación. Si yo hago un gran esfuerzo y soy la mejor y me esfuerzo por cada día mejorar, o si yo simplemente hago lo mínimo o lo aceptable y me mantengo como un docente que da unos resultados pero que no son los mejores. La idea de todo esto es que los países que realmente tienen los mejores resultados son países que exigen desde las expectativas explícitas hasta los individuos
que entran en la profesión son personas que se exigen a sí mismos. Claro, lo que tú dices es que exigen pero también dan. Y dan. O sea, dan buenos salarios, dan buenas condiciones de trabajo, dan oportunidades de crecimiento profesional, sí. Que son cosas muy importantes para poder efectivamente cambiar esto. Este ha sido un tema que en Chile se ha discutido tanto, se ha pensado tantas veces en cómo lograr efectivamente que los mejores candidatos de una promoción logran efectivamente seguir pedagogía, y siempre vemos los mejores puntajes en la PSU que tienen, van a ingeniería, van a medicina, van a otras carreras y no van a educación. Sí. Y temas como los que tú estás diciendo probablemente podrían cambiar en algo las cosas. Sí. Otro tema importante de cómo uno puede lograr efectivamente trabajar el profesorado y lograr tener los mejores docentes tiene que ver con su formación. La formación inicial en las universidades, la formación en servicio después. ¿Qué encontraron ahí ustedes? ¿Cuáles eran los elementos? ¿Era esto tan decisivo? Sí, o sea, sobre todo en términos de formación, nosotros enfatizamos el hecho de que los sistemas que tienen buenos resultados, todos invierten muchísimo tiempo durante el proceso de formación inicial para familiarizar al docente con las condiciones que se va a enfrentar una vez que sea un docente efectivo en una clase, efectivamente en una clase. ¿Y qué es eso? Darles la oportunidad de tener la experiencia en frente a clases, pero no solos, sino acompañados. Ver un grupo de clases, saber cómo se prepara, saber cómo interactúan, saber cómo gestionar una clase, cómo impartir una lección, cómo lograr que los estudiantes estén involucrados y participen, es algo que no se puede aprender en la teoría y en una salón de clase uno como alumno en un instituto de formación docente. Es algo que se vive y los países que tienen grandes resultados tienden a invertir mucho durante el proceso de formación en abrir espacios para que los estudiantes de pedagogía tengan esa experiencia. Fue muy interesante que tuvimos en este mismo set a Linda Lynn Hammond y estuvimos hablando de este tema. Y ella nos decía, miren, la que está en la formación en pedagogía hoy día corresponde a cómo se formaban los médicos en 1910, en el caso de Estados Unidos. Exacto. Cuando no había protocolo, se podía enseñar de cualquier manera, se podía hacer curso a distancia, curso no a distancia, se podía hacer prácticas tempranas o no hacer prácticas. Y había, de alguna manera, no había un protocolo y qué es lo que tenía que saber y cómo tenía que ser enseñado a los médicos. Y eso había cambiado en 1910. Ella decía, nosotros estamos en educación, ¿cómo se estaba en ese tiempo con la medicina? ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión? Bueno, la verdad es que en América Latina, desafortunadamente, creo que sí estamos, no se ha masificado el concepto de que los docentes hagan una práctica profesional durante su formación, como si los médicos, incluso en América Latina tenemos a los médicos que todos trabajan en hospitales y tenemos hospitales que son hospitales universitarios, ¿no? No tenemos, vamos a decir, escuelas universitarias donde, que yo sepa, por lo menos en la mayoría de los países donde las carreras docentes y los programas de formación docente incluyan una práctica de más de, no sé, un día de visita, ¿no? O sea, la idea es que sean programas intensivos de que un estudiante participa con un docente con experiencia como profesor de clase y va aprendiendo, ¿no? Interesante preguntarte una cosa. Aquí en Chile se ha discutido mucho si es que hacer al final de la formación universitaria una prueba, porque ha habido tal masificación de la educación superior, tal desregulación, que hay muchas dudas respecto a la calidad de los distintos de la educación que reciben los futuros maestros. Y hay una prueba que es la prueba inicia, en que ha mostrado que esa calidad es muy dispar y que hay muchas universidades que no tienen la suficiente calidad los alumnos después de estudiar 4 o 5 años en la universidad. Esa práctica de poner exámenes de habilitación profesional, pruebas al final de la carrera, ¿es algo que ustedes encontraron en su investigación internacional? Mira, lo que sí sugiere la investigación muy fuertemente es que cuando esas pruebas son para habilitar, y no solamente una vez, no recién egresado solamente, sino que hay durante varios puntos en la carrera, pruebas que te certifican que tú todavía tienes y has mantenido y te has actualizado en las competencias para ejercer la docencia, que eso genera un mejor cuerpo docente. Todo el sistema de acreditación nacional, por ejemplo, en Estados Unidos, las maestras que han pasado por ese sistema que es muy riguroso, muy exigente y que han obtenido la certificación, en todos los estudios que se ha estudiado si son más efectivos que los que no lo tienen, se ha confirmado que sí son. Entonces, yo lo que creo que la evidencia está sugiriendo es que la prueba, si no es habilitante,
te da un termómetro de qué tan buena o no son los sistemas de formación docente. Pero si uno realmente quiere mejorar a la gente que está realmente dando las clases y mejorar el sistema educativo, entonces eso tiene que tener alguna consecuencia en quién accede a la docencia. Yo creo que los sistemas educativos tienen que ser cada vez más exigentes, pero no lo puede ser si lo otro no está en lugar, si no tienes buenas condiciones de remuneración, buena selección en quién entra a estudiar, o sea que es todo relacionado. Está bien, ¿y qué ocurre con la formación en servicio? Porque una cosa son los nuevos docentes que van a salir de la universidad en los próximos años y esas camadas de jóvenes que van a ser los nuevos profesores, en este caso de Chile. Pero otra cosa son los profesores que ya están, en el caso nuestro son 170.000 personas que ya trabajan como docentes. Sí. ¿Qué se les puede decir a ellos respecto de la formación en servicio? ¿Qué tipo de formación en servicio resulta ser más efectiva? Bueno, la evidencia muestra que la formación que es más efectiva es aquella que es para docentes en grupo, que trabajan juntos, más que individual, que es sobre temas que ellos enfrentan diariamente, no temas que a lo mejor algún día van a enfrentar, que no es aislar al docente por un día a una universidad que reciba un curso y luego regresarlo y que esperar que lo aplique, sino es ir a donde él da clase, observarlo y acompañarlo y apoyarlo a ser mejor. Una de las cosas muy interesantes cuando se ha cambiado en ciertos sistemas educativos de la modalidad que yo describía como no se debería hacer, es que los docentes dicen que al principio les dio miedo porque de repente tener a alguien en su clase observándolo, acompañándolo, pero que una vez que se dio cuenta, y por eso es que es tan importante que sea orientado hacia apoyar al maestro a mejorar su instrucción, porque casi que todos los maestros quieren mejorar, es cómo se sintió tan acompañado, que por primera vez se sintió que tenía alguien que realmente lo podía ayudar, porque sabía lo que él estaba haciendo bien y lo que podría, y las oportunidades que tenía de mejorar, porque estaba allí en la clase observándolo diariamente. Entonces, ese acompañamiento en tu clase, en tu sitio de trabajo, observándote por un experto cuya intención no es penalizarte, sino es apoyarte, es bien distinta a muchos sistemas de, vamos a decir, formación profesional y desarrollo profesional que en el fondo no están dando el mensaje ni en lo dicho ni en lo hecho, vamos a decir, de que el negocio de mejorar la enseñanza es no solo del docente solo, sino es un problema del sistema educativo y que vamos a acompañarte y no te vamos a responsabilizar a ti individualmente, sino nos vamos a responsabilizar los que estamos involucrados en el proceso de enseñanza, en acompañarte, en profesionalizarte, en darte las capacidades que hoy creemos que a lo mejor no creíamos hace 15 años cuando tú te graduaste del Instituto de Formación Docente en el país, porque la verdad es que como todas las profesiones, la profesión docente también ha evolucionado muchísimo con los cambios tecnológicos, con los cambios que han ocurrido en el mundo, ¿no? Y va a seguir evolucionando. Tú eres de formación economista y hiciste muchos estudios sobre el tema de los incentivos. Sí. ¿Qué piensas hoy día de los incentivos? Se discute mucho los incentivos, si los incentivos tienen que ser individuales, para un profesor determinado, o deben ser para todos los profesores de la escuela, incentivo colectivo. Si los incentivos deben ser dados en función de si las personas van a trabajar a lugares pobres o en función de los resultados que tienen los estudiantes. ¿De qué te has convencido tú? ¿Cuáles son los buenos incentivos? Mira, lo primero es que como economista uno siempre sabe que la gente responde a incentivos. Y lo que ha pasado es que los incentivos en sí solos no son una respuesta única. Porque, ¿qué pasa? Si uno cree que, si un sistema dice, bueno, lo que yo voy a hacer es pagarle al docente, suponte, por ejemplo, individualmente cuyos alumnos logren mejores resultados en el CIMSE o logren mejorar más en el CIMSE. Si ese docente realmente no tiene la capacidad de lograr esa mejora o esos alumnos no tienen el apoyo necesario para venir a la escuela listos para aprender, o esas dos cosas, mejor dicho, no tienen lugar, no importa cuánto más le paguemos al docente, que eso no va a mejorar. Entonces, por eso yo digo, aunque los incentivos funcionan hasta cierto punto, no son una única respuesta. Y entonces lo importante es combinarlo o sea, usarlos como un paquete. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que funciona bastante bien cuando tienes todo lo demás en su lugar, tienes docentes capacitados, tienes sistemas de apoyo, tienes un buen sistema de preparación, tienes un buen salario atractivo, es diferenciar entre reconocer que ciertas escuelas son más difíciles, más duras que otras.
y que enseñar, por ejemplo, en Las Condes a lo mejor es más difícil que enseñar en el sur de Chile, ¿no? Sería al revés en Chile, en Las Condes sería más fácil. Digo, más fácil, exactamente, que perdón, quise decir más fácil, que en el sur, en una zona rural y remota. Entonces, que el docente que tiene, dadas las mismas condiciones, vamos a decir, el docente es igualmente capacitados, igualmente efectivos, que ambos serían efectivos en ambos lugares. El docente, el ser humano va a preferir dar clases en un barrio como Las Condes que irse lejos, o sea, en una zona más marginada. Entonces, para lograr que ese docente efectivo quiera ir, hay que compensarlo. Y eso lo hacemos hasta las instituciones internacionales, cuando queremos que alguien trabaje en un país que tiene condiciones más difíciles, ya sea porque tiene violencia, porque logramos que la gente vaya porque los compensamos mejor y la gente que está en países más cómodos, como Chile, más agradables para vivir, no tienen eso que se llama pago por dureza, ¿no? Mira, interesante. Bueno, se nos acaba el tiempo, Emiliana, muchas gracias, pero antes de despedirte queremos hacer la pregunta que siempre le hacemos a las personas que vienen a la entrevista educativa, y es: si tuvieras que darle un consejo a nuestra educación chilena, ¿cuál sería tu consejo? Yo diría que de verdad se tomen en serio invertir en profesionalizar la profesión docente. O sea, y eso me refiero a remunerarla bien, a darle el prestigio que requiere y que se merece en la sociedad, darle el apoyo a los docentes para que logren ser efectivos, y reconocer, o sea, yo creo que reconocer que la mayoría de los docentes tienen las mejores ganas de ponerle el esfuerzo y de que sus alumnos logren, porque la mayoría de las personas que entran en una profesión como la docencia tienen en el fondo ese deseo de marcar una diferencia, y cuando vemos que no estamos logrando esos resultados en todas las clases, en todos los salones de aula, es deber, yo creo, de la sociedad de ver, bueno, cuáles son las razones principales y no culpar al individuo, sino apoyarle a tener éxito, porque el éxito de un docente es el éxito de un país. Muchas gracias, Emiliana Vega, te agradecemos mucho haber venido a la entrevista educativa. Gracias a ti.